Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Bienvenidos a De la ciencia a la ficción. Un podcast con un toque de ciencia. Y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y hoy, otra vez, uno de esos temas que nos va a hacer sacar la ciencia, porque la verdad es que esto es muy interesante, sobre todo cuando están inmiscuidos planetas que la verdad no hemos podido ir por una cosa o por otra. Tenemos a alguien que nos va a platicar por qué no hemos podido llegar hasta por allá. Si hemos llegado a la Luna, pues ¿por qué no hemos llegado a Marte? Sí, ya saben que vamos a hablar del marciano. Para eso me acompaña el día de hoy Vanessa Ugalde. Ustedes saben, es física, aparece en la covacha, le gusta la astronomía, y la última vez que estuvo por acá nos dijo que hacía mole. Así es que, pues muchas gracias, Van, por estar aquí otra vez. Sí, bueno, me cuesta un poco de trabajo el mole, pero sí, también lo hago, cómo no. Pues al contrario, muchas gracias a ti, Héctor, por volver a invitarme. Yo dije, lo hice tan mal la vez pasada que por eso ya no me invitó. No. Pero estoy muy emocionada de que me invites a un programa posterior de tu aniversario, de tu segundo aniversario. Muchas felicidades. Y muchas gracias. Qué bueno que sean muchos programas más, muchos años más. Que me gusta mucho el giro de tu podcast. Necesitamos más de este tipo. Pues muchas gracias. Ya después te contaré qué viene para el podcast. Pero pues gracias por las flores. Y yo también te agradezco que andes por acá, porque vamos a platicar del libro, de la película, pero le vamos a meter también algunos datos pues del planeta Marte. Y como decía yo, de por qué no hemos llegado por allá. Y la verdad es que el libro y la película es una excusa para pues echar el chisme, el chal sobre ese planeta que está en la mira de los próximos años, ¿no? A ver si podemos poner a alguien por allá. Sí, yo sí, pero dudo que sea pronto. No, la verdad es que no sé, no creo que nos toque a nosotros ver a alguien por allá. ¿De plano así? Sí, lo veo muy complicado, pero pues no sé. Veremos hacia dónde se va la investigación de, no sé, de China, de todos lados. Te iba a decir que China está avanzando mucho, pero aún así todavía no supera a la NASA y los tratados que tiene con la ESA. Entonces, no sé, yo siento que sí todavía nos falta bastante. Y además hay temas, ¿verdad?, que resolver. No nada más se trata de como en la Luna que lleguen y ya, sino hay varios otros temas que resolver. Pero ahorita los vamos a ir sacando, si te parece. Vamos a hablar, pues, como decía yo, del marciano. Esta novela de Andy Weir, publicada en el 2011 en su blog. Por eso, si ustedes ya la leyeron, bueno, pues tiene este formato como de diario en algunas partes, sobre todo las que habla el personaje de Mark Whitney. Es como si él estuviera redactando su diario, pues él lo publicaba en su página web. Después la vendió en Amazon por 99 centavos, tuvo mucho éxito. Pues finalmente una editorial ya le dio una lanita, dijo ya hay que sacar esto como libro. Y para entonces ya también tenían contrato con la Fox para hacer una película que realizó Ridley Scott. Así es que por ahí del 2013-2014, que fue el auge del libro, no sé si te tocó a ti en ese momento leerlo, o ¿cuándo lo leíste, Iván? Sí lo leí, pero lo habré leído como por el 2015. Sí, no lo leí inmediatamente, y tampoco vi la película cuando se estrenó. No por falta de ganas, sino más bien falta de tiempo. Ok, sí, yo también debí de haber leído por ahí del 2014 más o menos, cuando estaba, pues fue un bestseller, entonces todo el mundo hablaba de él, hablaba muy bien de él por esta cuestión de
reflejar un poco de la ciencia dura en el planeta Marte, y me lo encontré, bueno, alguien me lo recomendó, lo compré, lo leí, me gustó mucho, y yo sí fui de los que pues, inmediatamente fui a ver la película, que se estrenó en el 2015. ¿Qué te pareció a ti la elección de Matt Damon para el personaje? Matt Damon no es precisamente uno de mis actores favoritos, entonces sí, cuando lo eligieron dije, Okay. Pero creo que lo hizo muy bien. Sí, no era como que la imagen que tenía en mi cabeza, pero creo que lo hizo bien. Por ahí dicen que Matt Damon ha hecho que la gente se gaste mucho dinero en irlo a rescatar a varios lugares, ya sea en Soldado Ryan, ahí lo fueron a rescatar, en Interestelar también anda perdido, en El Marciano pues ya ni se diga. Entonces este muchacho pues ya es casi un cliché que ande ahí molestando a la gente para que lo rescaten. Y sí, es cierto, yo cuando dijeron Matt Damon, dije, Matt Damon no me cae mal, he visto bastantes de sus películas, pero sí, yo tampoco tenía la idea de que fuera a ser Matt Damon, pero creo que sí alcanza ese grado como de carisma, ¿no? Y de pues, medio parece un nerd, entonces creo que no le hizo tan mal. Sí, creo que justo ese es su punto fuerte, de que no importa que a lo mejor no es tu preferido, te convence en su trabajo y pasa esto que dices de que sientes que hasta carisma tiene de lo bien que lo hizo, ¿no? Sí, porque es una de las cualidades, ¿no? Del personaje en la novela, que hace que te caiga muy bien. Y además, no, bueno, yo la verdad es que cuando leo una novela así de ciencia ficción, en la que tiene muchos datos, pues me los creo todos, porque la verdad es que no soy muy ducho en las ciencias, ¿no? O sea, la verdad es que no estudié así. Ya platicábamos la vez pasada, si eres física, conoces más cosas. Entonces, yo cuando leo este tipo de cosas, que el personaje sea muy carismático y sea muy... Es la forma en la que transmite las cosas que hace, el conocimiento y demás, me pareció a mí pues, muy interesante, y creo que se refleja bien en la película, ¿no? Digo, obviamente tienen que hacerlo a veces visualmente, a veces se quedan cortos, pero me parece que no está tan mal reflejado lo que veíamos en el libro a lo que está en la película. Sí, yo creo que uno de los grandes aciertos de este libro, como dices, y que lo hizo ser un bestseller, es que, bien mencionas, da datos duros o da algunas explicaciones científicas que te hacen que realmente entiendas los procesos que se están llevando, bueno, que el protagonista está llevando a cabo, ¿no? Cómo fue que convirtió el oxígeno, cómo purificó el agua. Como dices, a lo mejor no sabes si son ciertos o no, pero se los crees. Sí. Y al mismo tiempo, como dices, se maneja un humor bastante bueno, que creo que no nada más es importante en este tipo de libros, sino en general en las misiones espaciales, porque imagínate estar en la Estación Espacial Internacional viendo la cara de 6 tipos todo el tiempo, día y noche, y que tengas un sentido del humor de los mil demonios, que seas no sé, un neurótico cualquiera como acá los físicos que somos. No, yo creo que sí, se estarían matando de arriba, entonces creo que sí es a propósito que el humor se maneja mucho en la novela. Sí. Y creo que en el caso de la película le ayuda también el soundtrack, que también es bastante bueno. Ándale, sí, es cierto, también ponen ahí música bastante buena. Bueno, a Mar no le gustaba tanto la música disco, pero pues a los demás no somos no ponemos tantos peros a la música, así que sí está bastante buena. Ya decía yo que la película está dirigida por Ridley Scott. Ya habíamos hablado aquí de Ridley Scott cuando hicimos un programa de Alien con Alberto Calvo, hablamos de él en Blade Runner con Armando Saldaña. Entonces creo que no había ahí duda de que iba a ser una buena película. El guión de la película lo adaptó Drew Goddard, que bueno, pues a lo mejor a ustedes les suena a Drew Goddard, y si no, yo les digo que fue productor, creador y guionista de Daredevil de Netflix.
además de, entre otras cosas, por ahí tiene una película que se llama La Cabaña del Terror, no sé si tú la has visto, Esteban. No, cualquier cosa de terror paso. Sí, bueno, pues te la recomiendo. Buena, o sea, sí es de terror, pero más bien por los guiños que le hace el género. Es bastante buena. También ustedes, amigos, si no la han visto, se las recomiendo. Y por cierto, iba a ser una película del mundo de los X-Men, basada en X-Force, ahí con Deadpool y algunos otros personajes, pero pues se la cancelaron, ya no hizo por ella. Y él es el guionista y creo que, como decimos, adaptó bastante bien el libro. No se podía extender mucho, por ahí le faltan algunas cosas, otras pues obviamente las omiten, pero creo que en general queda bastante bien. Y lo que es el reparto que los acompaña, la verdad es que son muchos y bastante buenos. Les voy a comentar rápidamente. Van también, te digo que aparece por ahí, hacen algunos cambios en algunos casos, ya sea de género o de etnia, pero pues yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, el que Jessica Chastain sea la capitana de la nave, la capitana Lewis, pues no hay ningún problema, se la crees perfectamente, es una gran actriz. También aparece Michael Peña, que lo conocemos como Luis en el mundo de Ant-Man, o Martínez, Sebastián Stan. Muchos de los que salen aquí, por cierto, han salido por alguna u otra razón en personajes de Marvel. Entonces uno dice, mira, este salió en esa película de Marvel, mira, este otro salió en tal película de Marvel. Así es que bueno, hasta en eso la ñoñiza ya ve una película y ya nada más se remite a personajes de Marvel. Aparece, que decía yo, Sebastian Stan, Kate Mara y Axel Hein, que es un alemán que se llama Vogel. Esa es la tripulación del Ares, que andaba en Marte y que abandona a Mark Whitney pensando que falleció en un accidente. Y en la Tierra aparece Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor, Kristen Wiig, Shin Ben, Mackenzie Davis, Donald Glover, Benedict Wong, o sea, un montón de gente conocida. Y creo que todos, en algunos casos, bueno, pues sus personajes no se pueden extender muchos, algunos son anecdóticos, algunos lo que tienen que hacer lo hacen bien, pero creo que en general, pues, la verdad es que la representación de los personajes, creo que todo está bien, ¿no? Sí, fíjate que a mí generalmente no me disgusta este cambio de género, de etnias o demás. Ajá. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, que como que en Hollywood les da como de latino, siempre el mexicano. Piel oscura, entonces tiene que ser negro. Entonces se les olvida que hay un gran abanico, en este caso uno de los personajes del libro era indio. Sí. Y pues nada más decidieron que, no, pues negrito, ¿no? Perdón, no me cancelen, pero piel oscura. Sí. Y en el caso de la capitana de Jessica Chastain, me gustó mucho porque no sé cuál de las dos películas se estrenó primero, creo que se estrenaron cercanas, pero yo las vi casi al mismo tiempo. Ajá. Justo Interestelar y El Marciano. Y una de mis quejas personales contra Interestelar fue el manejo de los personajes femeninos. Okay. Me disgustaba mucho que la mujer fuera como que la que deja de lado su profesionalismo y pone en riesgo la misión, ¿no? Y en cambio acá el personaje de Jessica me gusta mucho como capitana, creo que lo hace muy bien y no te hace cuestionar en ningún momento que sea capaz, ¿no? Entonces eso sí se lo aplaudo mucho al Marciano. Sí, tienes toda la razón en Interestelar. Incluso, bueno, no vamos a hablar ahorita de Interestelar, porque la verdad no se lo merece hablar, que hablemos hoy de esos, ¿no? Del Marciano. Y sí, a mí me gusta también mucho la representación de la capitana Lois, Jessica Chastain, porque no solamente es que sea una mujer muy guapa, pero creo que sí refleja liderazgo, ¿no? O sea, cuando tiene que tomar decisiones, sí le crees que los demás digan, no, pues sí la vamos a seguir. Entonces, creo que ahí sí les fue bien. Y lo que decías de este personaje, Vincent Kapoor, que es el indio, pues sí agarraron a Chiwetel Ejiofor. Y creo que incluso hasta le cambiaron por ahí el nombre, ¿no? Para que no pareciera tan indio, pero le dejaron el apellido, pero no, creo que le cambiaron el nombre.
Y los demás en general, pues si hay algún cambio de raza, yo la verdad, repito, no, hace rato que no leo el libro, entonces, pues si eran hombres o mujeres, lo importante es que estaban haciendo bien su trabajo para traer de vuelta a Mark Whitney, que bueno, pues básicamente esa es la historia, ¿no? Del marciano, que también le pusieron por ahí Misión Rescate, no sé si pensando en que no vayan a querer ir a ver la película pensando que va a salir un marciano y resulta que nada más es un hombre en Marte, pues es un marciano, pero como la gente cree que de estos de marketing que somos medio tontos, le pusieron Misión Rescate también. Y la idea es que en una misión en Marte, bueno, haciendo investigación, después de una tormenta, que ahorita vamos a hablar de estas imprecisiones, algunas de ellas científicas y otras que sí les va bien, pues resulta que Mark Whitney queda por ahí malherido, ellos no se dan cuenta, piensan que falleció en un accidente y tienen que salir del planeta porque en caso contrario se podría caer la nave en la que llegaron y pues quedarían todos ahí, no es la idea, así es que se van, se regresan. Mark Whitney recobra la conciencia, se da cuenta que está solo y bueno, pues empieza a ver de qué forma puede hacer para sobrevivir en el planeta, ¿no? Solito ahí. Y en lo que los demás tratan de llegar a la Tierra, la NASA se da cuenta de que Mark Whitney está vivo, así es que hay que ver cómo lo rescatan. Básicamente esa es la trama, ¿no? Una cosa muy sencilla, pero creo que en los detalles es la riqueza de esta historia. Sí, de acuerdo en la forma en cómo lo cuentan, sí. Oye, bueno, pues, pues ¿te parece si empezamos por el principio para darles algunos datos del contexto de la historia? Por aquí saqué unos datillos de Marte. Marte es mucho más pequeño que la Tierra, en ese sentido Venus es más parecido en tamaño, ¿no? Sí. Que Marte. Sí, de hecho dicen que Venus es como el gemelo malvado de la Tierra, sí. Justo porque la atmósfera es de los 1000 demonios, así toda sufrosa, caliente. Entonces sí, literal, es demoníaco si lo imaginamos como el infierno. Sí. Y Marte pues es una roquita pequeña con una atmósfera muy tenue. Uh-huh. Y que pues sí se supone que tiene ahí sus lunas, pero más bien pues parece a veces como un sistema trinario, una triada. Ajá. De rocas. Porque sus lunas son bastante amorfas, pero tienen una geometría irregular. Uh-huh. Entonces sí es algo peculiar Marte. Sí, oye, ahorita que comentas eso, por ahí en alguna ocasión leí, no sé qué tan acertado estaba ese hipótesis, que en algún momento las lunas de Marte se van a acercar tanto bueno, les va a traer la gravedad de Marte, que se van a empezar a disolver, porque pues, no sé si vayan a caer dentro de Marte, pero que sí, por ahí se van a empezar a deshacer o algo así. Así es que a lo mejor dentro de algunos cientos de miles o millones de años, no sé, va a dejar de tener hasta lunas. Marte, por esto que dices, ¿no? No son esféricas como en el caso de la Luna para nosotros, sino son unas piedras ahí raras, ¿no? Como piedra pómix. Bueno, la verdad no deseo decir exactamente la composición, pero sí, eso parecen piedra pómix, pobrecitas. Sí, Deimos sin Phobos. Pero sí es cierto lo que mencionas, y de hecho no solamente le ocurrirá a Marte, también ocurre con nuestro sistema Tierra-Luna. La Luna se va acercando a la Tierra cada año unos cuantos centímetros. Entonces, sí, no creo que es cada 3 años. Ahorita te busco bien el dato, pero bueno, sí se va acercando a la Tierra. Y en general, todos los sistemas que sufren gravedad, que sabemos que todos los sistemas que tienen masa la sufren, uh-huh. Tienden a esto. Cuando hay un sistema mucho más masivo, un cuerpo mucho más masivo que el otro, pues tiende a atraer al otro.
En este caso, pues cada uno de los planetas se mantiene en su órbita porque el Sol es el más masivo de todos y esa atracción gravitacional es la que nos mantiene, pero de algún modo el planeta cercano a estas lunas, pues sí, los va jalando hasta que llegue el momento, en el caso de las lunas de Marte, en que sí, justo por su composición irregular y su forma, sí se vayan a desintegrar y caigan dentro de su atmósfera, de su superficie. Ok. Bueno, y la distancia que tenemos de la Tierra a la Luna, a Marte, es en el momento más cercano, es aproximadamente de 56 millones de kilómetros, pero en distancia media casi siempre son 225 millones de kilómetros, o sea que está bastante, bastante lejos. Marte está por ahí tengo aquí un dato que dice que 140 veces la distancia de la que tenemos, por ejemplo, de la Luna de la Tierra a la Luna. Entonces, para llegar a Marte, bueno, pues son un poco más de 6 meses. Según algunos datos que saqué, la Mariner 7 en 1979 llegó a Marte después de 128 días, que fueron más o menos un poco más de 4 meses, y la Perseverance tardó 202 días, un poco más de 6 meses. Y se piensa que, bueno, pues una nave tripulada, porque, bueno, aquí no van tripuladas, obviamente, no han ido tripuladas, solamente van robots, unas cosas así. Y piensan que en caso ya de tripulación, en donde tendría que ir, alimentos, tendrían que llevar cosas de sobrevivencia, pues por el peso tardarían entre 7 y más de 9 meses. Así es que, pues ahí está uno de los problemas, ¿no? Para llegar a Marte. Sí, fíjate, son muchos aspectos a considerar en este caso. No sé si notaste el año pasado, creo que sí fue el año pasado, el antepasado, perdí la noción del tiempo, pero bueno, que llegaron muchísimas misiones a Marte. De repente ya tenías un rover y también un rover chino y luego también la India y los árabes lanzaron su propia sonda que estaba orbitando al planeta rojo. Esto es porque como las órbitas de los planetas son una elipse, una parábola, pues supongo que todos saben lo que es una parábola, pero bueno, hagan de cuenta que es como un círculo achatado, alargado. Sí. Alargado más bien. Entonces, no es la misma distancia entre, si lo divides a la mitad de manera horizontal y a la mitad de manera vertical, no es la misma distancia. Entonces, generalmente, cuando la Tierra y el planeta X al que se quiere llegar están del mismo lado de la órbita, o sea, las órbitas como que se emparejan, que es lo que pasó ahorita, justamente el día de hoy que estamos grabando, que es Júpiter y Venus tuvieron una conjunción y tuvieron que el máximo acercamiento astronómico, que también son miles de millones de kilómetros. Pero bueno, cuando pasa eso, las agencias espaciales aprovechan, le llaman como una ventana de oportunidad, calculan ciertas posibilidades para mandar sus misiones y entonces acortan unos meses el tiempo de vuelo. Así que por eso es que se aprovechó para hace 5 años, me parece que fue cuando era como que se alineaban los planetas para mandar las misiones, perdón, no pueden ser 5 años, hace año y medio, un año y medio antes de que salieran las misiones, y para que pudieran llegar a tiempo, y es eso. Entonces, esa es una de las cosas que se consideran para planear las salidas. Otra cosa es, mucha gente de repente cuestiona, pero ¿por qué si fuimos en los 60 a la Luna? ¿Por qué ahora hay tantas complicaciones para regresar? Y bueno, si no podemos regresar a la Luna, mucho menos podemos ir a Marte. Y bueno, es que un dato muy poco conocido es que la NASA, cuando cambian las administraciones, cuando cambia el presidente,
destruyen todos los documentos, todos los proyectos, los registros de las cosas que habían logrado durante esa administración. Entonces, cuando entra la siguiente administración, tienen que empezar de nuevo. Por eso de repente se hace tanto como mitote allá en Estados Unidos, cuando allá evidentemente sí le dan más importancia a la ciencia, y por ejemplo en el periodo de Trump, él resaltaba mucho de que le iba a dar mayor promoción a la carrera espacial y demás, y es por esto, porque cuando cambian de demócratas a republicanos, no me gusta lo que hizo en el anterior, bórralo. Órale. Sí, entonces todos los avances que podrían haber existido, pues no sabes que existieron, o sea, no sabes por dónde empezaron. Si tienes la fortuna de que se mantienen en los puestos la gente que trabajó en el proyecto anterior, que no pasa tan seguido, pues no sé, le puedes dar cierta continuidad. Pero sí, por mandato del gobierno tienes que destruir todos esos archivos. Entonces, es volver a empezar una y otra vez, una y otra vez. De repente la NASA, en eso de estar volviendo a empezar, tuvo muchos problemas con los Apolo. Ya vimos que uno de sus últimos estalló, le salía muy caro mantenerlos y demás, porque aparte durante esa administración no se permitía que, no se le estaba dando mucho auge a la carrera espacial, y empezaron a subcontratar, y en aquel entonces a quien subcontrataban, ahora sí que los agarraban de peceros, era la Agencia Espacial Rusa, a Roscosmos. Ellos eran los que se encargaban de enviar a sus astronautas, a los astronautas estadounidenses, a la Estación Espacial Internacional, y ahora sí como que les rentaban un lugarcito en el cohete ruso, ¿no? Pero pues ya después vino este señor, Elon Musk, con su SpaceX a crear cohetes que la verdad es que sí tienen sus ventajas, porque abaratan costos por esta cuestión de la fase primaria reutilizable. Entonces pues la NASA ya firmó un contrato con ellos, y por eso es que SpaceX es quien actualmente está llevando eso de los cohetes espaciales. Entonces, además de toda esta situación de las complicaciones que el planeta en sí nos podría dar, hay un chorro de cosas burocráticas que impedirían que llegamos a, que ya ni siquiera a Marte, a la Luna. Oye, y entre esas complicaciones pues está el dinero, ¿no? Porque no es barato, obviamente. Hay que darle una partida presupuestal, que muchas veces la gente dice, pues ¿para qué, no? Aquí hay un montón de cosas que resolver, ¿para qué le das dinero a aquellos? Y si a eso le sumamos que hay gente que dice, pues ni siquiera se puede salir de la Tierra, eso de la Luna fue un cuento, que mucha gente se queda con que nada más se llegó una vez a la Luna. Fueron algunas veces más, han hecho varias misiones, incluso a Marte se han hecho más de 40 misiones, como decimos. Ya han llegado algunos rovers, por lo menos Estados Unidos ha puesto creo que 5, y otras agencias ya mandaron sus propios robotitos, y obviamente pues en naves o misiones en las que tenían que orbitar el planeta para más o menos ver cómo anda. O sea, sí se han hecho muchas cosas, pero pues todo eso cuesta, ¿no? Y como dices, a veces pues el mal tiempo, a veces alguna cuestión que falla y llega a explotar alguna nave. Entonces son muchas cosas que no es fácil, ¿no? No estamos acostumbrados en la ciencia ficción como a ver naves que salen así de la nada en Star Wars, ¿no? Sin pensar en, por ejemplo, también en combustibles, en ver cómo se puede alcanzar más velocidad. O sea, son, como dices tú, muchas cosas que han complicado, ¿no? Por ahí se decía que no sé si por lo menos en los próximos 10 o 15 años ya se pensaba en llegar a Marte en una misión tripulada, pero pues dices que no la vamos a alcanzar ni a ver, lo cual me entristece bastante, pero ojalá ocurra, aunque esté yo viejito, que hubiera una misión tripulada.
Sí, claro, a mí también me gustaría verla, pero bueno, a lo mejor yo Tú eres estoy mucho más siendo, joven que yo, Van, tú sí la vas a ver. pues así como de mucho más. Sí, claro que sí, No yo sé. ya estoy, ya casi entro gratis al metro, tú eres joven Ay, todavía. qué exagerado. Pero mira, creo que también por eso me gustó mucho la película y el libro, porque hacen este tipo de consideraciones que si a lo mejor no son tan rigurosas científicamente, si tienen bastantes licencias poéticas, al Ujú. menos hacen la consideración. Como es el caso de, sí te dan a entender en la película, o no me acuerdo si lo mencionan bien, pero en el libro sí lo mencionan, que Ajá. primero mandaron el ambiente, o sea, primero mandaron el lugar a donde van a llegar los astronautas. No es como que, El hábitat, ¿no? sí, el hábito, justo. Ujú. No es como que vamos a sacar nuestra casa de campaña e instálala, ¿no? No, o sea, sí mandaron el hábitat antes para que se pudieran empezar a regenerar, perdón, a generar los recursos, como el oxígeno, el agua, y ya posteriormente un ser humano pudiera llegar. Entonces, sí sé lo que dices de que se plantea que en unos 5 o 10 años vamos a llegar a Marte, y eso es porque justo el dueño de Twitter le gusta mucho hablar, porque le gusta mucho presionar a sus trabajadores, y él de repente dice algo así como de, en 10 años, pues él sabe que no va a ser en 10 años, pero es una forma de meterles presión. Y hay que reconocerle que no, probablemente no va a hacerlo en 10 años, sin embargo, probablemente si alguien lo va a lograr, va a ser él, y en el tiempo más corto que se pueda lograr. O sea, sí, me cae muy mal el señor por hablador, pero hay que reconocerle que es como bastante perseverante, y de repente tiene sueños muy locos, pero es persistente en ellos. Ok, Entonces, oye, perdón, también la idea un poco es llegar otra vez a la Luna y hacer pruebas ahí, ¿no? O sea, ensayos para después ver cómo es más fácil hacerlo, por ejemplo, en Marte, ¿no? sí, aunque, bueno, en el caso de la Luna te serviría como para saber cómo mandar las naves, perdón, los cohetes, cómo Ujú. poder eh, ir construyendo tu hábitat y demás. Pero lo que se puede estudiar en la Luna eh, difícilmente te va a servir para conocer el tipo de atmósfera y ambiente en Marte, porque es muy diferente. Creo que sí, ok. Entonces, sí te va a servir para algunas cosas, sobre todo para probar cohetes, y te digo, de la manera, como que las cuestiones operativas, Sí, pero ya para cuestiones científicas reales, o sea, para ir a meter ahí a un ser humano es más sí, complicado, porque hay una analogía que dice que nosotros los humanos estamos en este planeta Tierra, que es como una especie de pecera. Entonces, es una pecera en donde en lugar de agua tenemos aire, pero bueno, oxígeno. Pero allá en Marte casi no tienes nada. Y en la Luna, por supuesto que no tienes nada. Entonces, sí, sí, muy diferente. claro, ahí está también un poco la cuestión. Te iba a comentar esto que dices de la película de libros, sí es, de hecho, esta misión que deja a Mark Whitney es el Ares 3. Entonces se supone que ya hubo otras dos misiones en las que ya dejaron cosas, incluso pues hay por ahí un cohete, ¿no? Que al final le sirve a él. Y él está pensando en que cómo sobrevivir 4 años cuando se supone que el Ares 4 va a regresar. Entonces, sí ya hubo otras misiones, a lo mejor estamos pensando en la película un poco en un futuro cercano, como te dicen luego en las películas, pero sí ya hubo otras misiones donde dejaron los hábitats, dejaron algunas cosas, y se hacen incluso mención a esto que decía yo de los rovers, ¿no? Que han mandado, por ahí se menciona pues el Pathfinder, creo que fue el primero. Ha estado también el Spirit, el Opportunity, el Curiosity y el Perseverance, que es el que anda por allá ahorita, ¿no? Sí, sí, que justamente esto que dices del Pathfinder, pues recibió muchos elogios, porque dicen que es casi igual a como se ve realidad, salvo por las lucecitas de colores, que se entiende que es para darle
vistosidad cinematográfica. Ajá. La mayoría del diseño que se muestra en la película es muy, muy parecido. Y en el caso de Perseverance, que como dices, no es el único que está allá, porque también por allá está Curiosity, como te digo, también hay uno indio, uno chino, y, no, el indio anda en órbita, el chino es el que anda por allá. Ajá. En el caso de Perseverance, está recogiendo muestras del suelo terrestre. Está como cuando uno va a la playa y que recoge arenita con su pala. Piedritas, sí. Sí, así literal. Y las pone, no sé si en una bolsa, no sé muy bien, pero las prepara, las deja en el suelo, porque justo la siguiente misión que van a mandar, que me parece que es en el 2024, va a ir a recogerlas. Y una vez que las recojan, pues ya las van a traer de vuelta para analizarlas. Porque pues allá sí se pueden analizar algunas, porque sobre todo Perseverance tiene un laboratorio integrado que tiene para analizar composición química y vientos y demás, pero pues sí son bastante limitados. Es como, o sea, la capacidad de un smartphone. Ajá. Sí, bueno, pues con la tecnología ahora que todo se ha miniaturizado, bueno, lo dije medio raro, pero o sea, puedes mandar muchas cosas, ¿no? Ahora en aparatos más grandes. Antes era más complicado, pues los aparatos eran más grandes, ahora ya puedes mandar más cosas en estos rovers. Sí. Ok. Bueno, y hablando ya del planeta en sí, pues todos sabemos que Marte se ve rojo y por eso le pusieron así, ¿no? Porque decían que era el dios de la guerra, Marte, para los romanos, y precisamente Ares es para los griegos, y decían, pues ese planeta rojo seguramente es por la sangre que derrama, y realmente es porque se anda oxidando el planeta, ¿no? Algo así. Sí, curioso, porque no, que no había oxígeno, pues está en el suelo, ¿no? Sí es óxido de hierro, principalmente su componente en el suelo. Ajá. Aunque también hay bastante, no sé cómo se le llama, regalito se llama, que es un componente de las expulsiones de ceniza volcánica. Ok. Que hace, no sé si has estado alguna vez cerca de un lugar que ha tenido bastantes erupciones volcánicas, se ve como arena muy finita, pero negra. Ok. Y sí, Marte tiene estas zonas, tiene unas zonas como de esta arena finita, pero negra. No es la principal, pero sí es importante, sí hay una porción importante. Sí, porque cuando pensamos, por ejemplo, en la película que vemos a Mark ya plantando sus papas, a lo mejor pensamos que es como tierra, como aquí, y no es eso, ¿no? Es que dices, regolito, que es muy, muy finito, como una especie de talco, y es diferente, tiene otros compuestos que incluso pues representan a lo mejor dificultad precisamente para tener para plantar cosas allá, ¿no? No se ha podido ver cómo resultaría. A Mark se le hace fácil porque es botánico, pero sí no es tan sencillo, ¿no? Tiene estos componentes de estos óxidos de hierro, y cosas que no son beneficiosas para el ser humano. Y también, por ejemplo, ahorita me acordaba que en alguna ocasión en alguna estación espacial ya han hecho pruebas, ¿no? Para plantar cosas, pero pues obviamente en no sé, vegetales extraterrestres, pues no se han hecho, ¿no? Pero en la estación espacial creo que sí, por ahí se plantaron algunas, no me acuerdo qué eran, se han llevado hasta tortillas, no sé si lechugas. Si maíz. Lechugas. Hidropónicas. Sí. ¿Y le sirvió para su hamburguesa, Van? ¿O sí le salió buena o mala o qué? ¿Qué fue de ellas? No, sí salió bastante bien. Fíjate, ¿sí? esto que, bueno, mencionaste dos cosas que creo que son bien importantes y que le aplaudo a la película. Uno es que Mark parece
superhéroe, pero tiene razón de ser porque, como dices, es especialista en botánica, pero también tiene instrucciones en ingeniería, primeros auxilios y demás, ¿no? Entonces, creo que es de las pocas cintas en las que manejan el tema, pero sí te hablan de que se necesita de repente cierta interdisciplinariedad. Ajá. Porque de repente la gente dice, bueno, pues si quieres ir a Marte, pues con que seas ingeniero, con que seas físico, con que seas cosmonauta. Pero pues acá, como bien dices, él es botánico, hay quien dice que lo que más vamos a necesitar cuando vayamos a otro planeta van a ser los sociólogos y los psicólogos, Okay. no lo dudo. Entonces, eso me gusta mucho que la película sí lo menciona, no es que él sea todólogo, pero tiene especialidad y al mismo tiempo tiene preparación en otras áreas para cualquier eventualidad que llegue en este caso. Y en el caso de los cultivos, yo también tenía como muchas dudas, bueno, más bien, yo tenía muchas dudas cuando vi la película sobre ¿a poco esa tierra sí sirve? Yo tengo la idea de que la tierra de ceniza volcánica o la tierra marciana debe ser algo estéril, ¿no? Como para poder plantar. Algo pero así. sí leí que aparentemente todas estas cuestiones de los percloratos, que son las sustancias que tiene el regolito y que no permitirían el desarrollo de un cultivo, se pueden eliminar fácilmente, entre comillas, con agua. Y dirás, bueno, en Marte no hay agua, pues no hay agua, pero pues ya vimos que él se las ingenia para tener agua, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese primer punto estaría salvado. Y esta cuestión de las heces y la orina sí es bien real. O sea, sí se han comprobado en diversos estudios que los desechos humanos tienen como que todos los nutrientes necesarios para servir de fertilizantes y abono para cualquier cultivo en caso extremo. Pero lo que sí sería difícil de manipular y es principalmente en lo que falla toda la película es una cuestión de la radiación solar. Porque, sí. Suponiendo que tienes tu cultivo en un lugar que está cubierto, que quieras, es difícil, ¿no? Pero lo cubres, imaginamos. Si lo cubres, entonces no le da el sol. Si no le da el sol, no se desarrolla. Y si no lo cubres, le da el sol, pero también le da radiación y se desarrolla. Entonces, sí, es muy complicado, sería muy complicado que... Digo, tiene la idea y probablemente algún científico que se dedica a eso la tomará para algún estudio, seguramente porque así pasa, pero así, tal cual está plantada en la película, no sería posible. Okay, y esto que mencionas, pues me lleva a la otra parte que también es de las licencias que se tuvo que hacer, porque hablabas de la atmósfera, que permite que pasen, por ejemplo, los rayos ultravioleta y radiación, y que sin esta atmósfera, pues tampoco podría haber estos, sí hay tormentas en Marte, pero no con la fuerza para, pues obviamente no para tirar un cohete, y mucho menos como para hacer que no sé, como aquí cuando a veces hace un vientecillo, así sientes como que te jala, allá no, o sea, el viento es muy, la densidad del viento es muy escasa, entonces aunque se levante muchos estas tormentas que ya decimos por el regolito, que es muy fino y lo puede cubrir de ahí sí todo, pero lo que sí mencionaban muchos era que esta tormenta que hace que Mark es la cuestión por la que se queda, pues tampoco resultaría, ¿no? Y de ahí para allá, bueno, pues todo lo demás tendría más o menos solución, a excepción también esto que dices de, pues que se necesita un poco de sol para las papas que planta. Pero esas son las dos cuestiones en las que sí se queda corto, ¿no? En la tormenta y lo de la radiación, y también esta cuestión de los trajes, ¿no? Porque incluso los de la película pues, son muy, no sé cómo decirlos, muy aerodinámicos, muy sencillos, y la realidad pues tendrían que ir más cubiertos por esta cuestión que hablas de la radiación. Sí, la verdad es que
por eso digo que de repente las cosas que estudiamos en la luna no nos servirían para allá, porque la película está muy bien como en cuestión de fotografía. O sea, si tú la ves, parece que sí es Marte, de acuerdo a las imágenes que nos han mandado, sobre todo los rovers, ¿no? Sí se parecen mucho. Y también se parece a lo que dicen que es nuestro Marte terrestre, es en el desierto de Atacama, ¿no? Que es el desierto más árido de la Tierra, y que incluso la NASA hace estudios ahí para, pues, analizar sobre todo la composición del suelo y el desarrollo de microorganismos. Es lo que les interesa analizar en ese aspecto. Porque, pues sí, es muy difícil retratar en una película, en cualquier lado, el efecto de la atmósfera. El efecto de la atmósfera y el efecto de la gravedad. Entonces, uno de los puntos en los que podrían haberlo hecho es en estas tormentas de arena, como dices, que acá nos llegan seguido noticias de hay una tormenta de arena inmensa marciana. De hecho, ahora que mencionabas los rovers, OPI, Opportunity, dejó de funcionar justamente después de una tormenta de arena, pero acá nos dicen tormenta y nos imaginamos las tormentas de aquí de la Tierra. Y pues no. Ahí tendría que ser algo así como, no sé, está por debajo de la intensidad de las tormentas, de los vientos, están como 10 veces abajo los vientos de Marte. Y, por ejemplo, a lo que le llaman el nivel máximo de velocidad e intensidad del viento allá en Marte, sería el equivalente a lo que tú ves cuando se mueven las hojas de los árboles. Cuando sientes la brisa de ese viento en tu cara, que logra mecer tantito las hojas de los árboles. ¿Así sería? Sí, pero se le llama tormenta y son tan renombradas porque justo como no hay tanta gravedad, como no hay tanta atmósfera, este tipo de partículas que ya habíamos hablado que son muy finitas, que dices como talco, se pueden extender durante muchos kilómetros y se pueden extender durante muchísimo tiempo. O sea, sí avanzan y se puede convertir en una tormenta global. Entonces, por eso es que son tan estudiadas, tan nombradas, pero no porque sea así como, ay, la tormenta que forma huracanes y eso no pasa. Sí, exacto, ¿no? Entonces, ahí sí le falló a Don. Bueno, no es que le haya fallado, incluso él sabía, ¿no? Que eso no pasaba, pero pues, como decimos, fue una licencia literaria que se tomó para que ya se quedara Don Mark Whitney. Y está la cuestión también, pues, del agua, que según yo no tiene mucho, ¿no? Que dijeron, ¿saben qué? Sí hay agua, pero pues están estos lugares, a lo mejor no sé, no es tan accesible. Ahí sí no le sé bien cómo está el asunto, pero sí se descubrió que sí hay agua, ¿no? En Marte. Sí, lo que se ha visto, y ya tiene mucho tiempo que lo encontraron, son como yacimientos congelados en el subsuelo de Marte. O sea, primero, como muchas de este tipo de descubrimientos, era más un descubrimiento indirecto. Pues como que deduces a partir de lo que ves alrededor o del cierto comportamiento o el del espectro, ¿no? Y justamente por eso mandaron a Perseverance a que ya hiciera excavaciones. De hecho, InSight ya llevaba anteriormente un taladro para poder perforar el suelo y ver si había agua. De hecho, la zona en donde está InSight es donde suponían que podrían encontrar estos lagos congelados. Pero falló su taladro y pues ya es básicamente una misión
pues a la basura, porque Pues sí. ese era su principal objetivo y ya no lo consiguió. Entonces están viendo que se puede sacar con lo de Perseverance y posteriormente con las que manden más adelante. Ok, oye, y por cierto que bueno, pues la NASA sí estuvo ayudando aquí a la elaboración de la película, sí les estuvo ahí asesorando, y sí vemos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de la gente aquí en la Tierra, decía yo, de cuando va a regresar el Ares a la Tierra, una de las cosas que, por ejemplo, en algunas películas de ciencia ficción pasa y decíamos, Armando y yo en Ad Astra, que de pronto en Ad Astra un cohete que va precisamente creo que a Marte, ve por ahí que está otro cohete y dice, me voy a parar para investigar qué pasó ahí y luego le sigo. O sea, no es tan fácil, ¿no? Pararse en el espacio porque obviamente la fuerza que necesitas para pararte y luego otra vez para volver a avanzar, pues es de mucho combustible que no tienen los cohetes así. Y aquí en el Marciano, por ejemplo, sí explican bastante bien, ¿no? De, oye, si va a regresar a la Tierra, pues regresa y ya. Y a alguien por ahí se le ocurre, no, mejor aprovechamos la gravedad de la Tierra para que se dé la vuelta, porque eso de que como si fuera taxi, aquí en la esquina dése la vuelta, ahí en el retorno, pues eso no pasa. Y creo que son cosas de esas que por ejemplo, muchas veces no se piensan, e incluso en la película dicen, se va a extender la misión de estos astronautas al doble, porque obviamente si ya van 3 meses de recorrido, pues ahora tienen que regresarse a otros 3 meses o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí, creo que sí se explica bastante bien cómo son los vuelos. Sí, de acuerdo con todo lo que mencionaste, porque sí, una de las cuestiones más limitantes en los viajes interespaciales es justo el combustible, o sea, el tiempo por el combustible. Entonces, no puedes, date la vuelta, se me olvidó, no. Y también justamente otra de las cosas que se utiliza para ahorrar combustible, tiempo y demás, es el impulso gravitacional, como bien mencionas y que bien se plantea en la película. Entonces sí, eso también tiene sus licencias, pero bueno, no es un documental. O sea, al menos en términos generales sí explica cómo funcionaría. Entonces, sí, creo que eso está bastante bien. Oye, y hablando ahorita que dijiste documental, me acordé, hay una serie, no sé si tú la viste, que se llamaba así Mars. Estuvo en Netflix hace unos años, pero pues creo que la quitaron, que estaba producida por National Geographic, que hablaba más o menos de una misión a Marte y había incluso entrevistas, ¿no? Con este señor Moscone y astrónomos renombrados ahí diciendo cómo se podía alcanzar cómo hacerse la misión y llegar a Marte, y pues también había el drama, ¿no? De estos astronautas. No sé si tú la viste. Fíjate que tengo el libro y vi un episodio, pero no lo terminé de ver de nuevo, más por falta de tiempo que por falta de ganas. Pero sí, desafortunadamente la mayoría de estas producciones que están en Netflix de repente están como muy, le llaman edulcoradas, pues sí están muy enfocadas al show. Pero pues sí tienen cosas importantes. Por ejemplo, esto de las entrevistas de Elon Musk, te digo, él puede apresurarse a dar fechas y demás, y según él te da su plan. No lo vi en la serie, pero lo he leído y lo he escuchado en varias entrevistas, que uno de los principales problemas para que se cree que tiene Marte y que por eso no tiene una buena atmósfera es que no tiene un núcleo de hierro como el que tiene la Tierra. Y, o sea, no sabemos, faltan estudios, pero se cree que Marte pues es una roca tal. Y justo ya se sabía que la Tierra sí tiene un núcleo activo de hierro fundido que ese va circulando por la corteza terrestre y permite crear un campo magnético
Y este campo magnético, tú dirás, pues, ¿de qué nos sirve? Pero justamente el campo, cuando también seguido aparecen en las noticias que hay tormentas solares. Estas tormentas solares arrojan lo que le llaman el viento solar, que es lo que en la escuela nos enseñarían como los rayos de sol, por así decirlo, ¿no? Estos rayos de sol también contienen cierto magnetismo, y cuando llega a la Tierra, el campo magnético de la Tierra, pues como que lo repele, ¿no? Una parte lo absorbe, la otra parte lo repele, y entonces se mantiene como en equilibrio. Pero resulta que en Marte eso no pasa. Entonces, Marte sí tiene un campo eléctrico y un campo magnético que está en la órbita, en la magnetosfera, pero la magnetosfera de Marte no es natural, es inducida, le llaman, que es justamente cuando los rayos solares, el viento solar, choca contra la superficie de Marte, bueno, contra Marte, no puede pasar, no puede atravesarla porque le falta esta atmósfera, y de repente se queda como estancada, se queda como en la superficie. Entonces, ahí va generando este campo eléctrico que, con la diferencia de temperaturas, que ya también sabemos que es muy grande entre el día y la noche en el planeta marciano, de repente generan esta diferencia de energía que va generando este campo magnético que existe pero es muy tenue, y entonces al mismo tiempo va arrastrando la poca atmósfera que existe, las partículas de atmósfera que todavía se mantienen en Marte. Este campo magnético inducido las va como expulsando hacia el espacio exterior. Entonces hace el efecto contrario que nuestro campo magnético. Y entonces es así como de, a ver, sí, tú dices que hay que terraformar Marte y que tu idea no es poner diferentes hábitats, sino que vamos a crearle un campo magnético. Ajá, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿le vas a meter hierro ahí? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a formar? O sea, un chorro de cosas que no tienen sentido, pero pues se aprovecha justamente de que la gente no tiene muy claro, y él lo hace parecer muy fácil. Entonces, por eso de repente no me gustan mucho las cosas en donde aparece él, porque sé que tiene buenas intenciones, pero no, son bastante alejadas de la realidad. Sí, exactamente, sobre todo porque no es una forma natural, ¿no? Como dices, de que Marte pudiera ser habitable, y sobre todo porque además, pues parece que cada vez se está haciendo, como deshaciendo más, en lugar de que pudiéramos aprovechar algunas cosas. Pues al parecer Marte se está, como ya decíamos nosotros, es un planeta rocoso, entonces está oxidando, entonces está también desmoronando, ¿no? Todo este regolito, pues es una consecuencia de que se está como deshaciendo ahí en Marte. Hablábamos, por ejemplo, de Venus, que se dice, ¿no?, que a lo mejor hace muchos millones de años, más o menos, sí tenía una atmósfera más parecida a la Tierra. Es ese tipo de cosas que de repente la gente dice, y bueno, ¿para qué me sirve, no? O sea, y bueno, si ya han mandado tantas misiones, ¿de qué sirve? Ya todos sabemos. Y no, o sea, hay una misión que Ícaro, creo, que está en el Sol. Está monitoreando el Sol, principalmente está en la heliosfera cercana, pero pues aprovechando el viaje, pues pasa cerca a veces de Venus y de Mercurio, bueno, no tan cerca, pero anda más cerca que nosotros. Claro. Y sí toma bastante, ha tomado algunos datos de estos planetas, y de Venus estaban descubriendo hace poco, bueno, estaban suponiendo que existía, no sé si alguna vez viste esta nota de se descubre vida en Venus. Sí, hace poco, sí. No es precisamente que hayan descubierto vida en Venus, sino que justamente esta sonda que la analizó más de cerca encontró elementos
dentro de la atmósfera alta de Venus, que podrían dar paso, ciertos microorganismos que podrían dar paso a la generación de otras formas de vida. Ajá. No necesariamente como las que existen aquí en la Tierra, pero podrían crear su propio ADN, ¿no? A partir de estos componentes básicos que se cree que son los elementales para poder generar un microorganismo vivo, ¿no? Entonces, hay cosas así que pues, no sabíamos ayer, ¿no? No sabíamos hace 5 años. Lo mismo pasa acá en Marte y en todos los planetas que quieras, ¿no? Y sí, son muchos millones de dólares los que se emplean para este tipo de misiones, pero no necesariamente se quedan, bueno, no necesariamente, no se quedan en las misiones, sino que cada cosa nueva que se aprende o que se analiza de Marte, eventualmente encuentra un uso acá en la Tierra. De maneras inimaginables, pero pues así es como pudimos desarrollar un microchip y pues toda esta tecnología, el Wi-Fi y demás, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor de manera inmediata no parece que sirva para nada, pero sí, eventualmente pues es parte del progreso. Y bueno, volviendo a lo de las expectativas de ir a Marte, yo lo último que me quedé que dijo este señor, que es el que más habla al respecto, es que el plan era que si iba a ser un viaje iba a ser solo de ida. O sea que quien quisiera ir a Marte tendría que estar plenamente consciente en que no iba a haber boleto de regreso. Sí. Bueno. Sí, no, y está muy complicado, ¿no? O sea, por mucho amor a la ciencia y al arte, así de, pues, vas a ir prácticamente como carne de cañón a ver qué te encuentras. Es complicado, ¿no? Y volviendo a la película, esto no pasa en la película, pero sí lo mencionan en el libro, que es la tripulación de Mark, cuando se van. Ellos sí planean su suicidio. O sea, sí deciden si todo se va al caño, tú quedas de sobreviviente, todos los demás nos matamos. Pues ¿Por sí. qué? Para ahorrar recursos y para que tú vivas, ¿no? Para que tú te mantengas viva con la misión y los datos. Entonces, no estoy segura de que eso piensen los astronautas cuando van de viaje, pero no creo que esté tan alejado de la realidad. O sea, sí creo que no es tan fácil como, me voy en carro de aquí a Acapulco, ¿no? Sí. O sea, sí han de tener este factor de incertidumbre de igual ni no vuelve. Sí, claro, o sea, además, ni siquiera ya pensar en que llegas a un planeta hostil o a la luna en su caso, ¿no? Sino que a lo mejor ni siquiera apenas vas saliendo de aquí de la atmósfera terrestre, cuando cualquier cosita puede ser que explote tu cohete. O sea, creo que sí ellos saben los riesgos, pero imagínate, ¿no? Y eso es otra cosa que por ejemplo en El Marciano, este personaje que además decías tú, es como un poco mil usos, que sabe sí de botánica, tiene una ingeniería. Obviamente creo que los astronautas es gente así, o sea, gente que tiene estudios en 2 o 3 carreras, creo yo, y que además este pensamiento que muchas veces no tenemos en general de cómo aplicar, no sé, la ciencia en un caso ya de pues, extremo, ¿no? Él de pronto dice, bueno, pues ya estoy aquí solo y pues ni modo, ¿no? Hace por ahí una grabación donde dice, pues me dejaron, pero yo sé que no es su culpa, pensaron que estaba muerto y ni modo. Y de pronto dice, bueno, pues no, quiero sobrevivir. ¿Qué tengo a la mano, no? Para sobrevivir. Esto que es muy común de la composición del agua, por ejemplo, sí, H2O, pero yo pues en la vida se me ocurriría cómo generar agua, aunque me dieran las 2 moléculas de qué es, de oxígeno y el hidrógeno, pues no se me ocurriría, y él sí lo sabe, ¿no? O sea, también es tener este pensamiento como científico y aplicarlo, no nada más
saber las cosas, sino aplicarlas. Busca ver qué más tengo. Ay, las papas, pues las papas son susceptibles, no sé, a cortarlas en cuadritos, como tienen estas, como ombliguitos en donde pueden crecer más. Bueno, pues él sabe de botánica, obviamente, pero él sabe que al plantarlas, pues de ahí pueden crecer más papas, ¿no? A lo mejor yo cuando iba a la primaria, Van, y a lo mejor a ti te pasó, pues te daban esto del frijolito y lo tomabas como aguasa, ¿no? Del Sí. frijolito en el algodón. Y a lo mejor nunca te quedó claro exactamente qué pasaba, y nada más decías, ay, sí, mi frijolito. Pero pues a lo mejor si estás, no sé, en algún lugar aquí en la tierra y te encuentras un frijolito, pues se te olvida, ¿no? Llevar a ese conocimiento a la práctica. Y creo que en la película, en la historia, en el libro, eso a mí me gusta mucho, no solamente que sea como una historia de aventuras, porque a muchos se le ha señalado al marciano que es una especie de Robinson Crusoe moderno, sino que este personaje de Mark Watney, aparte de que decíamos es carismático y toma las cosas con humor, a veces con un humor negro, pero que es un personaje muy inteligente y que de lo que él sabe es capaz de llevarlo a la práctica, lo que muchos de nosotros a lo mejor no somos tan capaces, ¿no? Yo por lo menos, si digo, me quedo varado, no sé, hasta ahí en un elevador, pues chillo antes de pensar en cómo componerlo. Fíjate que creo que ese es uno de los grandes aciertos del libro sobre la película. Creo que la película falla, pero no solo la película, sino la sociedad, fallamos en general. Es que el libro creo que es muy bueno porque, como te decía, te explica conceptos científicos en un lenguaje muy sencillo. Ajá. Y de repente cosas complicadas o que tal vez podrían parecer complicadas, las entiendes y dices, ay, sí, tiene sentido, ¿no? Entonces, a mí me parece que la ciencia en general tendría que enseñarse así. De repente pasa, como ahorita mencionaste, que en el cine, en la vida diaria, en las escuelas, en todos lados, la narrativa es como, es que el científico, para ser científico hay que ser superdotado y pues él sí pudo porque pues él sabe un montón de cosas y seguramente yo no. Y creo que eso es algo en lo que fallamos de repente los que nos dedicamos a la ciencia, pues a la hora de tratar de aproximarla a la gente común, ¿no? Porque sí, si bien es cierto, escuché el otro día a tu invitado Juan L. Tamal, saludos, que yo sí estaba así de wow, o sea, por eso lo toman en serio y a mí no, porque dice un montón de cosas y te dice el concepto físico y te dice por qué, y es, claro, yo tendría que hablar así, y en cambio yo siempre salgo como es que el hábitat no debería de haber salido volando ahí en la película, porque es como cuando pinchas un globo y si le haces un agujerito chiquito, pues igual y sí sale volando, pero si lo abres, le abres el huecote, pues nada más ¡tup! Y ya, ¿no? Okay. Es lo mismo. Entonces, yo siempre trato de hacer como estos ejemplos cotidianos y digo, luego por eso la gente no me toma en serio, porque yo debería de citar a Galileo y a Newton. Pero justamente creo que eso a veces estorba, que yo bien decía Juan L. que hay que explicarle a la gente que sí se necesitan las matemáticas y sí, no todo es, ah, mira qué bonito, ya lo entendí, sino que también tienes que saber cuál es el proceso numérico detrás, sí, pero pues al mismo tiempo no hay que complicarse tanto, o sea, sí hay que aprender a entender los fenómenos tal cual, y de hecho eso pasa mucho con los físicos y los matemáticos. Los matemáticos para mí son como que las mentes más brillantes porque entienden cosas abstractas, pero de repente cuando les dices que lo aterricen, ¿cómo es el concepto físico? No saben, creen que pues en este mundo de las ideas, y a veces sí estás explicando una cuestión que pasa en la realidad. Entonces, yo creo que el libro lo hace muy bien, acerca muy bien los conceptos al grueso de la población, y la película cae en este error de la mayoría de nosotros de solamente los superdotados pueden hacerlo, y yo creo que no es así, solamente es
alguien con un poquito de curiosidad y que lea más y más y más. O sea, yo te aseguro que tú no te dedicas a la ciencia, pero sabes un buen de cosas. ¿Por qué? Pues porque te gusta y lees al respecto. Y ya no cualquiera viene a contarte un cuento chino. algo, pero pues de lo que más leo son de mis cuentitos, van, entonces ahí sí me cuentan cosas chinas. Bueno, pero No, sí sabes que son cuentos sí, chinos los de los cómics. sí, fíjate que de eso de que comentas, por ejemplo, y es algo que decías hace poquito, de las cosas que hace, por ejemplo, la NASA y que de pronto decimos, ha desarrollado un montón de tecnología que gente que no cree que hemos dejado la Tierra, que se ha llegado a la Luna, que hay ahorita misiones en Marte o cerca del Sol, que utiliza, como es el Internet, como es un teléfono, que dice, es que eso no existe, ¿no? No se puede salir de la Tierra, no ha habido cohetes que salgan de la Tierra, toda esa tecnología no existe. Pues si la estás usando, maestro, entonces, ¿cómo crees que se inventaron las cosas? Nada más así, que es magia, que son 2 hilos con 2 vasos. Todo lo que uno más o menos ya utiliza en la vida diaria muchas veces tiene que ver con tecnologías que se han desarrollado, ¿no? A partir de cosas que se han hecho para mejorar no sé, ya sean los vuelos o cosas así, que más o menos cuando uno lee, como dices tú, dices, mira, esto se funcionó para esto, y obviamente una vez que lo hicieron, pues lo que hacen es venderlo y compartirlo, ¿no? Porque de otra manera, pues solamente se lo utilizarían ellos, entonces prefieren compartirlo, venderlo a diferentes empresas para que se comercialice, pero pues ellos son los primeros muchas veces en crear cosas, ¿no? Decíamos, por ejemplo, de los trajes de astronautas, muchas de las telas que se utilizan después se utilizan para otras cosas. En la película, por ejemplo, tienen lonas, ¿no? Que tienen que ser lonas especiales para los vuelos interplanetarios, en fin, o sea, el material que se usa. Y después muchas veces encuentras que lo venden aquí como si hubiera salido de la nada, ¿no? Que la gente dice, seguramente no hacen nada porque no se puede salir de la Tierra, porque no se ha llegado nunca a la Luna. Y yo creo que libros como pues yo creo que acerca a la gente, ¿no? Con un lenguaje a veces muy, muy simple, a veces sí complicado cuando es necesario y cuando tiene que utilizarse o tiene que mostrarse ciertas cosas. Bueno, pues es necesario utilizar un lenguaje a lo mejor no tan sencillo, pero en general El Marciano me parece a mí que es una obra que sí tiene que ver con ciencia ficción, y no nada más es una obra de aventuras, que obviamente el autor pues hace que, por ejemplo, Mark tenga muchas cosas a la mano y se le faciliten, pero que a la hora de que nos explica, creo que es donde sí consigue transmitir conocimiento, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho la historia precisamente por esto, porque creo que si no fueran por este tipo de historias, a lo mejor la gente seguiría viendo, como dices tú, a los científicos como gente superdotada, como gente que no es de la Tierra. Y creo que Mark es un tipo hasta eso, ¿no? Bastante aterrizado y común, solamente que aplica cosas que él sabe y que no es el genio, ¿no? Como muchas veces nos ponen a los científicos como si fueran genios, incluso hasta distraídos. Creo que aquí Mark es una persona mucho más inteligente, que busca superar algún problema, que nosotros a veces buscamos superar problemas a lo mejor de otro tipo, pero que todos podemos ser Mark, creo yo. Sí, en esto que mencionas de las cosas que son aplicables, que se han utilizado en viajes espaciales, sí, mencionaste muchísimas, pero yo siempre me voy como que por la más básica, porque todo el mundo dice, tu cena de estudiambre, las Maruchan. Ok. Pues que de ahí salieron, ¿no? O Sí. sea, esta idea de deshidratar los alimentos, pues viene de ahí, y no vas a decir que sopa instantánea, porque igual,
Pues sale carísima, ojalá ¿no? me hubiera patrocinadores, pero ni los nombres que sean. Sí, no es que salga carísima, al contrario, justamente porque está al alcance de todos. De hecho, hablando de esto, de al alcance de todos, cualquiera puede producir, bueno, comercializar el logo de la NASA. Por eso es que tú lo puedes encontrar en donde sea, siempre y cuando le mandes una petición a la NASA, pero ellos te dejan y no te cobran nada. Entonces, mira, eso no sabía. El principal interés de ellos es justamente difundir la información, la ciencia y demás. Y lo que decías, ya se me fue el avión, es que estás diciendo de que somos despistados. Sí, yo soy ese cliché, pero sigue, a ver si me acuerdo. No, sí, decía eso, ¿no? Que a veces nos presentan estos genios, así como despistados, ¿no? O sea, que están en su mundo, y Mark es, creo que un tipo común y corriente, ¿no? Que decía yo, lo que trata de hacer es aplicar sus conocimientos, pues a salvarse, porque de eso trata la historia. Sí, justo, que también es otro de los puntos fuertes de la historia. De repente uno, cuando lee ciencia ficción, se cree que la ciencia ficción tiene que ser solamente de datos científicos y cómo los relacionas y el mundo hipotético. Pero algo que yo le aprendí a Asimov y que me gusta un montón es esta ciencia ficción que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con cómo al ser humano le afecta esta evolución, esta tecnología. Entonces, pocas películas de repente muestran eso, a menos de que estén justamente enfocadas en el tema, pero en El Marciano creo que sacan esta cualidad de los seres humanos de ser MacGyver. O sea, sí, y sobre todo los mexicanos. O sea, ese Mark debió haber tenido raíces mexicanas, porque sí, te las ingenias, tienes este instinto de supervivencia que te hace intentar con todos los medios, con lo que tienes. En el caso de Mark, no es superdotado, simplemente tiene más herramientas de conocimiento porque tuvo más acceso a ellas. Pero yo te aseguro que si fuera el caso tuyo o de cualquier persona que conoces, seguramente trataría de sacar de su más recóndita memoria todas las herramientas necesarias para sobrevivir, con lo que recuerda, con lo que tiene. Creo que esa es una cualidad muy humana que le aplaudo a la película, porque te digo, pocas veces es retratada en este tipo de cintas. De repente sí nos ponen todo como que, ay, el superhéroe. Aparte de que no es pretenciosa, o sea, no te dicen, ay, esta es la neta del planeta y estamos retratando el agujero negro más realista que has visto en la vida, sí, pedrada, perdón, no lo supe. Sí, andas golpeando, sí. Fíjate que sí, esto que dices de la pedrada, a mí es una de las cosas que, por ejemplo, me molesta de Interstellar, que todos dicen obra maestra, es que tanta investigación que metieron en Interestelar para que al final creo que el mensaje sea otro y sea como más como sacado de la manga, sí. ¿No? Sí, exactamente, de New Age y las emociones, y o sea, está bien, pero entonces no me salgas con que es una mejor representación de la ciencia, que por ejemplo, que El Marciano, ¿no? Que ya decimos, sí tiene sus errores, pero ok, el mismo autor los acepta y dice, pues sí, pero en Interestelar, pues no, o sea, es como si todo fuera una sola cosa, ¿no? Voy a utilizar esto del hoyo negro, para hablar de otra cosa, pues, y lo voy a hacer muy exacto, pero pues al final resulta que solo es para viajar ahí en la fuerza del amor, casi. Entonces, sí, ¿no? Entonces ahí sí me molesta, aunque la película, digo, no deja también de ser bastante buena técnicamente, pero sí son de esas cosas que yo prefiero siempre, o sea, por eso he visto, creo que te digo 6-7 veces El Marciano, porque sí, obviamente sé que es diferente al libro, que se queda corta en algunas cosas que, por ejemplo,
Mark Whitney no es infalible, ¿no? Entonces ya hacia cuando va otro cohete que está por ahí, le pasan 2 o 3 accidentes que no se ven en la película. Yo lo entiendo por falta de tiempo, que no lo pueden hacer todo exactamente igual al libro, pero el pobre ya no la ve, ¿no? O sea, cuando dice, ya me volteé el camioncito en el que iba y ahora ya no sé para dónde jalar, o sea, tiene muchas más cosas el libro, decimos, se los explica porque tiene el tiempo y lo puede hacer, que la película no, pero no deja de ser, creo que yo digo, bastante entretenida, ¿no? Y para mí tiene mucho más valor que Interestelar, pero también es cuestión de gustos, ¿no? Yo entiendo si la gente le gustan las cosas metafísicas, pues ahí está Interestelar. Sí, de acuerdo. Y yo dije que no le iba a echar tanta tierra a esa película porque no estamos hablando de ella, pero es que sí es inevitable porque te digo, casi salieron al mismo tiempo y hubo muchas comparaciones y como dices, esta narrativa de es que es la máxima y que explica súper bien. Pues es que es esto, que toda la mercadotecnia alrededor de aquella película era enfocada en es que Kip Thorne, el que posteriormente ganó el premio Nobel y todo, sí. Es que él fue nuestro asesor. Ajá, el mismo Kip Thorne tuvo que hacer un libro para decir esto es lo que yo les expliqué. O sea, yo les dije esto, pero ellos tomaron sus licencias científicas, digo, poéticas. Entonces, en El Marciano no es así. Sí, como dices, hay cosas que no son tan cercanas a la realidad, sin embargo, no te quieren dar el cuento de que no, esto es súper riguroso, porque tampoco se trata de eso. Finalmente el cine es una forma de arte, entretenimiento y demás, entonces es para disfrutar, ¿no? Para hacerte reflexionar, no para instruirte. O sea, si en el camino aprendes algo, pues qué bueno, pero esa, según yo, no es como la motivación principal de una cinta. Entonces, sí, por eso a mí yo le puedo poner a El Marciano muy por arriba de Interestelar y siempre sostengo, y perdón, pero sostengo que quien no es más porque se deja guiar con que, es que si la criticas es que no sabes de ciencia. Yo sí sé, no soy Kip Thorne, pero sí sé que sí se viajaron algunas cosas. Sí, se viajó bastante. Y bueno, pero perdón, ya para cerrar esto de los trajes espaciales. Sí. Justo en el escape de Mark, cuando ya se lo del Iron Man. Ajá. Sí. Eso, sí, que sí, no hay mejor manera de decirlo. Eso se ve muy bonito y en teoría podría salir muy bien y demás. Pero justamente, o sea, no es como el globo, que lo ponchas y se va. No. La misma presión succiona tu piel, succiona tu mano para que el huequito que le hiciste al guante chupa tu mano y lo tapa. Entonces, no. O sea, no tendrías propulsión. Eso. Y sin contar que pues, todo este armatoste que hizo según para salir con solo unas lonas, pues sí, es muy temerario y no, definitivamente eso no hubiera funcionado. Pero bueno, se veía bonito, interesante y emocionante en la película. Sí, como decimos, ¿no? Hay licencias, pero el mismo autor sabe que las tomó y no pretende que sean verdades, ¿no? Entonces dice, pues miren, aquí tuve que hacerle así de esta manera para salvar al protagonista, pero también son como ideas, ¿no? Que en algunos casos sirven para que se estudien, en el caso, por ejemplo, del cultivo que hace, las investigaciones que hace Mark como botánico, en fin, algunas cosas sí se acercan bastante y otras no, pero como decimos, bueno, pues es ficción y yo creo finalmente que una obra como El Marciano, si hace que al final te acerques a ciencia real, está bien, ¿no? Incluso Interestelar si hace que
que dejes de lado la cuestión, como decimos, de New Age y te maravilles por las cosas que pasan en el universo, pues está bien, pero que no creas que todo ahí es verdad, ¿no? Yo creo que ahí son dos cosas diferentes. Entonces, pues creo que el Marciano es tanto entretenimiento como acercarse un poco a la ciencia, y creo que en ambos casos sale bien librado. Así es que no todas las películas de ciencia ficción pueden decir lo mismo, ¿no? Por lo pronto, yo creo que recomendarle a la gente, ya sea si no ha leído el libro, si no ha visto la película, pues que lo haga, que vale mucho la pena. Sí, totalmente. Cualquiera de los dos, como dices, cualquiera de las dos opciones, si leen el libro, van a tener más detalles y pues, pueden crear estas imágenes en su cabeza, que siempre es muy reconfortante. A mí me gusta imaginarme todos los escenarios. Sí. Pero igual la película pues, tiene esta dinámica y demás. Aparte, como digo, el soundtrack, sí, yo estoy Rucaila, entonces a mí sí me gustó mucho, pero igual si no te gusta ese tipo de música, como el protagonista también sirve como elemento de humor, ¿no? Exacto. Que sí rompe un poco la tensión entre algunas cosas que podrían estar pasando y para que no se haga pesada, porque luego está esta cuestión de si quieres ser muy riguroso, de repente se hace pesada la trama y si no eres riguroso parece que no te lo estás tomando en serio. Entonces creo que sí tiene un muy buen equilibrio la cinta también. Y a veces permite, como en mi caso, que yo que no sé tanto de astronomía, a lo mejor como tú, o de física, pues tenga que buscar por lo menos en 2 paginitas información sobre Marte, por ejemplo, ¿no? Así que si ustedes, después de ver El Marciano, pues les da curiosidad, pues también creo que la información se ha acercado mucho, nada más busquen fuentes confiables, y estoy seguro que pues de ver El Marciano y de pensar cómo es Marte, después buscarán cómo es Venus, o los planetas rocosos, o los gaseosos, o los enanos. O sea, hay un montón de cosas ahí en el cielo que gente como Van, pues estoy seguro que cuando camina en la noche voltea a ver al cielo, a ver qué se ve, a ver si hay algún marcianito por ahí saludándonos, o lo que sea. Sí, no, bueno, yo estoy un poco ciega, así que si hubiera un marciano seguro no lo veía, pero sí voy caminando al cielo. Me gusta pensar que soy como Galileo, que un día me va a caer en una coladera, que seguramente eso ni es cierto, es un mito, pero sí no se imagina, no importaría si veo algo bonito por ahí. Bueno, oye, Van, pues muchas gracias por haberte dado una vuelta aquí de la ciencia y la ficción, y pues platicar un poco de estas cosas que nos gustan. Y yo sé que andas todavía por ahí en la covacha, así es que cuéntanos qué andas haciendo por allá. Sí, pues de nuevo gracias a ti por invitarme y por hablar de estos temas, aunque no me invites, o sea, siempre que me invitas, muchas gracias, pero ya decías tú, Interestelar, El Marciano, Inteligencia Artificial, Ad Astra, la que sea, que vean, si logra crear un poco de curiosidad y acercar a la gente tu podcast o cualquier otro producto, acercar a la gente, despertar la curiosidad, siempre es muy bienvenido. Qué bueno que sea así. Te referías a hay que buscar fuentes confiables. De repente, en esta época de tanta información, es difícil, paradójicamente, pero yo les recomiendo de repente las grandes universidades, institutos, tienen páginas de internet, incluso tienen cuentas de TikTok, canales de YouTube, en donde, pues sí, constantemente están mostrando los avances, están explicando conceptos, incluso la NASA, la ESA tiene una página en español porque pues como España es parte de los países miembros, también tienen una página en español. Todas las agencias espaciales, Roscosmos también, la JAXA, que es la de Japón. Creo que la China es la que está un poco rejea en compartir información. Pero en general, qué raro. Hay bastante información de las fuentes directas. De repente hoy estaba viendo The Guardian, este periódico inglés. De repente sí sacan algunas cosas bastante fuera de lugar. Eso no se los recomiendo.
por supuesto que casi no recomiendo ningún canal de YouTube o TikTok o algo así que empieza con un título alarmista de los marcianos llegan a la Tierra, se va a estrellar un asteroide en un mes, este día se va a acabar la Tierra, Sí. no encontraron vida en otros planetas. No, sí tengan mucho cuidado con ese tipo de títulos porque generalmente son mentiras. Y bueno, ya porque ya me extendí mucho, pues sí, ya empezó el Mandaloriano y Baby Yoda, y yo estoy dirigiendo las covacharlas de la Covacha MX los jueves a las 10 de la noche. Entonces, si me quieren ver a mí en los canales de la Covacha, estaremos hablando de esa serie y bueno, de algunas otras series más que vayan apareciendo en el camino, porque pues una de esas el capítulo estuvo horrible, pero por ejemplo The Last of Us estuvo muy interesante. Entonces, pues sí, no nos limitaremos y hablaremos de la serie interesante del momento. Entonces, sí, por ahí ando. Y bueno, me encuentran en Twitter como Elizabeth Ugalde, @ElizabethUgalde. Y bueno, ya ahí estaré retuiteando cosas, sobre todo de programación, que tiene el Día Internacional de la Mujer y estoy promoviendo bastantes charlas, encuentros con chicas programadoras. Digo, puede ir cualquier persona de cualquier género, pero las que las estamos organizando son chicas y pues sí, si les interesa entrar a programación y demás, a todas esas cosas, pues estaré por ahí compartiendo la información para que se unan. Oye, Vani, yo sé que tienes una cuenta donde también compartes este tipo de cosas. Ah, claro. Pues dile a la gente pues, que te siga, ¿no? Porque es una de las cuentas en las que, por ejemplo, tú sí tratas de dar información verificada, ¿no? No nada más es de hay vida en Venus, se encontraron vacas volando por ahí. No, sí, es información. Por eso es que luego la descuido, porque sí, no es como de ay, no más voy a poner esta información al ahí se va, sí tengo que estarla checando. Entonces por eso luego nada más pongo alguno que otro meme, pero sí. En Twitter la encuentran como @particularmente, porque ya no me alcanzó para la E. Y en Facebook es particularmente física, porque aparentemente Facebook quería que fuera específica y si no decía particularmente qué, no me dejaba usar el nombre. Entonces, sí, así. Y bueno, pues ya de ahí pueden encontrar en Instagram, hasta Mastodon tenemos. Entonces, por ahí estaré divulgando un poquito. Bueno, pues sí, eso es importante, ¿no? Que siempre se divulgue información confiable y objetiva. Y pues qué bueno que lo haces, Van. Y otra vez te agradezco que hayas venido y también les agradezco a ustedes, amigas, por habernos escuchado. Ya saben que estamos en los canales de costumbre. Les pido si pueden ustedes seguirnos en la cuenta de iVoox, pues creo que es mucho más completa la experiencia para ustedes que en algunos otros lados. Que bueno, pues ya saben que luego se ponen sus moños y no nos dejan hacer cosas, así es que en iVoox ahí pueden dejarnos incluso comentarios en los diferentes episodios. También tenemos una cuenta de Twitter de la ciencia y la ficción, en Facebook también, a mí me encuentran como Héctor McCoy, hay muchos Héctor McCoy, pero pues ahí búsquenle tantito y ya me encontrarán. Y bueno, pues a todos los que nos han escuchado el día de hoy, muchas gracias, Van, por haber estado aquí conmigo. Gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Bueno, hasta la próxima. Adiós.